Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Buenas noches, los saludo hoy 31 de enero del 2024 en la cruz de Cristo. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Meditaremos en la cruz en Gálatas. Para esta ocasión quiero que meditemos con el tema la cruz en Gálatas. Y para nuestro tema la cruz en Gálatas, inicialmente vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 1 y miremos los versos 3 y 4. Gálatas capítulo 1 versos 3 y 4 dicen: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ya en una prédica de domingo hemos resaltado este hecho mencionado aquí por el apóstol Pablo. En la cruz del Calvario el Señor no solo consigue perdón para nuestros pecados, sino, como dice el verso 4, para librarnos del presente siglo. La obra en la cruz no solamente nos perdona y nos libera de pecados, sino del mundo mismo. Eso es un hecho que debemos tener presente. En el capítulo 6 de Gálatas, los versos 14 y 15, Gálatas 6, versos 14 y 15, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta es otra manera de el apóstol Pablo decir lo mismo. Él escribe esta carta a la iglesia en Galacia con un propósito bien definido, y es que ellos sigan dependiendo del Señor. Ellos se han desviado, como lo vamos a ver ahorita en el capítulo 3, y empezaron a depender de otras cosas y no de la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo, con este versículo 15 del capítulo 6, encierra todas las cosas en dos grupos. Versículo número 15. Un grupo es la circuncisión y la incircuncisión. Ese es un grupo. Todo lo que tiene que ver con la circuncisión está relacionado con lo que tiene un sentido religioso. Y lo que es incircuncisión es todo lo opuesto, todo lo que está rechazando todo lo religioso. El apóstol Pablo aquí te encierra la circuncisión y la incircuncisión, dos categorías de cosas que no sirven absolutamente para nada. Solamente lo que realmente vale es una nueva creación, y esa nueva creación aprendimos con Efesios capítulo 2 y también con Colosenses capítulo 1, el año antepasado, es la iglesia. La iglesia es la nueva creación. Entonces queda de un lado la iglesia, y escuche esto, que esto es muy determinante: todo lo que no sea iglesia, todo lo que no sea vida de iglesia, es el mundo, compuesto por una tendencia de circuncisión y otra de incircuncisión, pero igual mundo, no sirve de nada. Lo único realmente valioso es
la nueva creación, la vida de iglesia. Y el verso anterior, el verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para el apóstol Pablo, la cruz, que es un signo, lo charlamos al principio del mes para los temas en JCP, es maldición, es vergüenza la cruz. Yo les decía a los jóvenes en la charla que cuando estaba en primaria, ahí me enseñaron que yo era evangélico. ¿Y evangélico qué era? Era no ser católico. No ponerse la cruz de ceniza, no echarse la bendición, porque me habían enseñado que realmente no se echa la bendición, sino la maldición, porque está escrito que la cruz es símbolo de maldición, y es verdad. Y bueno, pero para el apóstol Pablo, la cruz no es una vergüenza, sino una gloria, una alegría, una dicha, una honra. Mientras que los demás judíos se gloriaban en su religión, se apoyaban en la religión, y para ellos era una honra ser religioso, ser de la religión judía y ser fanático de alguna de sus sectas. Para ellos esa era la gloria, para el apóstol no. Para el apóstol Pablo la gloria era la cruz de Cristo. Y dice el verso 14, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entre el mundo y el apóstol Pablo había algo que él estorbaba, y era la cruz de Cristo. Cuando Pablo miraba hacia el mundo, veía al mundo crucificado. Entonces veía al mundo crucificado y decía, ¿de qué me sirve el mundo? ¿De qué me sirve? ¿Me va a dar placer? ¿Me va a dar fortuna? ¿Me va a dar posición? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo veía Pablo? Crucificado. ¿De qué sirve algo crucificado? Nada, es inútil, no sirve de nada. Entonces el apóstol Pablo ha llegado a una relación con el Señor tal que cuando miró al mundo lo veía crucificado. Y no solo eso, el mundo cuando veía a Pablo lo veían crucificado. ¿De qué le servía al mundo Pablo? No le servía de nada. No los podían invitar a sus cosas mundanas porque no, ese es un inútil. ¿Para qué vamos a invitar a trayéndolo al día de hoy, para qué vamos a invitar a a la fiesta si es un aguafiestas? Si es un religioso, un fanático, como le quieran decir. Porque lo ven a usted, o lo tienen que ver a usted como crucificado. El mundo, cuando lo vea a usted, cuando el mundo nos vea a nosotros, el mundo no puede tener una alternativa de ganancia, sino que nos vean como caso perdido. Este está crucificado, usted no nos sirve de nada. Esto no le podemos sacar plata, no le podemos sacar chiste, esto no le podemos sacar tiempo, no le podemos sacar nada. No lo podemos llevar a nuestras cosas porque está, ¿cómo está? Crucificado. Entonces hay una cruz que debe estar, esa cruz de Cristo tiene que estar entre el mundo y nosotros. Y cuando veamos el mundo, lo tenemos que ver crucificado, inservible, no nos sirve absolutamente de nada. Si esa no es la experiencia, tenemos que ir delante del Señor para que lo sea. Igual, si vemos que el mundo cada rato nos sonsaca y terminamos arrastrados por el mundo, es porque no estamos crucificados por el mundo. El mundo todavía sabe que nosotros le podemos dar cuerda. Entonces tenemos que ir delante del Señor para resolverlo. Así tal como el versículo 14, la cruz que sea un estorbo entre el mundo y nosotros. Esto es posible solamente en la vida de iglesia, en la nueva creación. No es porque, yo con mi religión yo me voy a consagrar, no sirve de nada, dice en el verso 15. O porque, no con un concepto religioso, sino porque usted es muy inteligente y dice, el mundo no me sirve de nada y lo voy a dejar, lo puede dejar, pero con una vida de iglesia. Cualquier otra cosa no sirve de nada. La cruz de Cristo es muy útil entonces para estar libres, para estar libres del mundo, para que el mundo no nos arrastre, pero sí tenemos una vida de iglesia. Ahí es donde se hace efectiva la cruz de Cristo en cuanto al mundo. Miremos por favor en Gálatas capítulo 2.
versículos 20 y 21. Gálatas 2, 20 y 21. Es una escritura muy importante. Les quiero contar que he luchado mucho por años en silencio. Creo que la primera vez que digo con Gálatas 2:20 me ha parecido un versículo muy poderoso, muy bonito, pero muy complicado, que tiene aparentes contradicciones. De hecho, hay un siervo que él es salmista y tiene una canción donde parafrasea Gálatas 2:20 y él comete a lo que a mi juicio es un error, y ya lo vamos a ver. Y espero que el Señor nos ayude a que hoy sea como el fruto, el resultado de muchos años no de estar estudiando Gálatas 2:20, sino de estar oyendo, de estar mirando, de estar preguntando por Gálatas 2:20, y pienso que hoy podemos tener un resultado de esto. Y muy importante con el verso 21. De hecho, creo que clave para entender el 20 es ver el 20 y el 21. Dice Gálatas 2:20 y 21: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No he deshecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:20, vamos a concentrarnos allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Son palabras del apóstol Pablo, y entonces dice que él está juntamente crucificado. Es un hecho cumplido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el mismo apóstol que nos enseñó, y lo vimos el miércoles pasado en Romanos 6:6, que el viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Así que ese yo que está crucificado allí, o el que está crucificado allí en el verso 20, juntamente con Cristo, es el viejo hombre, sin lugar a duda. Dice él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí hay algo muy especial que tiene que ver con la cruz. Hemos visto en el capítulo anterior, capítulo 1, y también capítulo 6, empieza capítulo 1, termina capítulo 6, el apóstol Pablo diciéndoles a los gálatas del poder de la cruz para liberarlos del mundo, porque ellos se habían vuelto al mundo. Los gálatas habían vuelto al mundo, no en el sentido como un colombiano volvería al mundo. Uno ve a alguien que estuvo en el Señor y alabando al Señor, y luego lo ve por ahí mal parqueado, uno dice: volvió al mundo. ¿Qué puede verle uno a esa persona? ¿Qué está haciendo? ¿Lo vio dónde? Lo vio por allá emborrachándose, ¿cierto? Lo vio rumbeando, y este volvió al mundo. Pero los gálatas no, ellos volvieron al mundo no porque están en una cantina, sino porque volvieron a la religión. Y es que la religión y el mundo, como les he dicho, es la misma cosa. La religión es un aspecto más de la cultura, y la cultura es mundana. Los gálatas se han vuelto a la religión, a la religiosidad, al mundo. Por eso desde el capítulo 1 al capítulo 6, él empieza y termina diciéndoles al respecto. En el capítulo 1 vimos el poder en la cruz de perdonar los pecados y de liberarnos del mundo. Pero ahorita en el capítulo 2 dice él, en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es otra cosa del poder de la cruz. Sin Cristo pasar por la cruz no podía haber esa realidad, esa experiencia de que viviera en nosotros. Cristo vive en mí es porque pasó por la cruz y luego resucitó. Y en resurrección, como espíritu vivificante, se impartió a los creyentes. Esto también es resultado entonces de la cruz, lo podemos abonar allí como resultado de la cruz. Cristo vive en mí. Hasta allí, digamos que en la primera parte encontramos un punto y coma. En esa primera parte, ¿qué pasa con Pablo? ¿Vive o no vive? Les escucho. ¿Vive o no vive? No vive, sino que vive ¿quién? Ya no vivo yo, porque yo estoy ¿qué? Juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En la primera parte. Pero ¿qué dice la segunda parte?
Dice, y lo que ahora vivo en la carne, espérate. ¿Cómo así? ¿Vive o no vive? En la primera parte de ese versículo, ¿vive o no vive? No. En la segunda parte, empieza viviendo, de un momento a otro vivió. Por eso es que es complicado el versículo. No todos los versículos son así. Hay unos versículos que son complicados, pero no por la estructura, no por la gramática. Es que uno ve esto y dice, acá hay un error. Hay un error de gramática. ¿Qué le pasó a Pablo? Ya le fueron las luces. Evidentemente sabemos que no. Anticipadamente sabemos que no. Pero hay una razón de ser. La segunda parte ya él está vivo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, y luego ratifica, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la segunda parte dice, él vive. Primera parte, ya no vivo yo. Segunda parte, sí vivo. Lo que ahora vivo en la carne. Lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe. ¿Cómo lo vive él? Dígame, ¿lo viven fuerte? ¿Cómo lo vive ahora? Eso es lo que dice el versículo, y esto es justamente algo que ha sido mal interpretado. Antes de ir allí, el mismo apóstol nos ha dicho en Romanos 6:6, que lo vimos hace 8 días, que el que fue crucificado fue el viejo hombre. Entonces, esa es de la primera parte del versículo 20, corresponde al viejo hombre. Pero hay una cosa tremenda, y es que al tener a Cristo, no es que nosotros ya dejemos de vivir. Una muestra de eso son nuestros defectos, nuestros pecados. Con Cristo somos juntamente crucificados, es un hecho cumplido, y eso sucede cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo nos aplica la muerte de Cristo. Eso es por el Espíritu Santo. Es el que aplica todo. El Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, todo lo aplica el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos aprendido varias veces, lo hemos repasado. Ahora que estamos con Cristo, no es que ya no vivamos, sino que se produce una mezcla. De hecho, aprendimos también el año antepasado y el año pasado con Efesios 2 y Efesios 4, aprendimos de el nuevo hombre que fue creado en Cristo y está en nuestro espíritu. Y para crecer nosotros nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre, ¿recuerdan? Dejando lo del viejo y vistiéndonos del nuevo hombre. Es un proceso hasta alcanzar una estatura, como dice en el capítulo 4 de Efesios. Eso lo vimos el año pasado. Entonces, no es que de repente alguien recibió a Cristo y se murió esa persona, nunca más. Y ahora está viviendo Cristo allí, fue reemplazado. La vida de esa persona se acabó y fue reemplazada por Cristo, no. Pero tampoco es como antes, porque antes no estaba Cristo. Esa persona que no tenía Cristo fue crucificada juntamente con él. Se ha formado en esa persona un nuevo hombre que tiene a Cristo como elemento, y Cristo se mezcla con la persona. Se mezcla, cada vez se mezcla más. Por eso él dice que el que se une al Señor es un espíritu con él. Tenemos que unirnos al apóstol Pablo. Una de las cosas que le dice a la iglesia en esta carta a los Gálatas es que él sufre dolores de parto. Es como que ellos no hubieran nacido, pero realmente ya nacieron. Pero él sufre hasta que Cristo sea formado en ellos. No es que desapareció la persona y ahora es Cristo. Ojalá, digo yo ojalá, atrevidamente, porque uno diría, se acabaron los problemas, no tengo ni que orar. Pero no es así, sino que se produce la mezcla. Y cuando Juan Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, no es que ya desapareció Juan y solamente vio Cristo. De hecho, el Señor tuvo que
permitir que Juan lo metieran en la cárcel y le mocharan la cabeza, porque si no, él no deja de predicar. Aunque él mismo vivió la transición del cambio de dispensación, él no deja de predicar. Bueno, a la cárcel y sin cabeza. Vivía Juan. Igual nosotros, se produce una mezcla en nosotros. Entonces, ya no vive ese viejo hombre, no, ese ya no vive, sino que vive Cristo. Pero ¿dónde vive Cristo? Según la misma primera parte del versículo 20. En mí, o sea que Él está allí. Y ahora en la segunda parte Él explica cómo es esa vida. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es la vivo en la fe en el Hijo, como la canción aquella que les refiero, que dice, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice él como que hubiera dicho, hombre, Pablo se equivocó o la traducción está mala. Ahí no es la fe del Hijo, sino la fe en el Hijo. Y tiene sentido, pero no es así. Aprendimos recién que la fe ni siquiera es de nosotros, que dice claramente Efesios 2, que eso es don de Dios. Es que lo dice explícitamente. Y acá dice la fe del Hijo. Nosotros no tenemos ni siquiera la fe es del Hijo. ¿Y usted cómo hace para creer en el Hijo? Con la fe de Él mismo. Es que Él lo hace todo. Todo. Y entonces, ¿cómo llegamos a creer? Es que Él fue el que nos eligió. O sea, todo lo hace Él. Él nos elige, Él muere, Él nos llama, nos da la fe para poder creer. Pues, por favor, todo. Es que es una salvación exageradamente grande. La vida que ahorita vivimos en la carne, en este cuerpo, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Esto pienso que es la correcta interpretación de este versículo 20 de Gálatas 2. El verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia fuera por la ley, no habría sido necesario que Cristo muriera. Pero recuerdan cuando allí en Getsemaní el Señor le dice, si es posible, pasa de mí este sacrificio, esta copa. Y no fue posible, era necesario. Era la única manera, ¿de qué? De satisfacer una demanda de justicia. La ley no podía, tenía que alguien pagar. La justicia que vimos también el domingo pasado, que satisface, está en Romanos capítulo 4, verso 25, satisface la justicia de Dios. En la cruz somos redimidos de nuestros pecados y en la cruz el Padre Celestial satisface su demanda de justicia. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces no podemos desechar la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay dos maneras de vivir para un creyente: bajo la gracia y bajo la ley. El creyente puede vivir bajo la ley. Es una vida miserable, pero la puede tener. ¿Cómo es vivir bajo la ley? Está explicado en Romanos capítulo 7. Tan miserable es una palabra moderada que estoy usando. El apóstol Pablo casi termina con un grito de angustia diciendo, ¿recuerdan la palabra? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no termina allí, termina con la gracia. Más gracias sean dadas a Dios. Él da gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Es como la versión a los romanos de lo que está diciendo en Gálatas 2:21. No desecha la gracia, no desecha esa manera de vivir. Hay un modo de vivir. No podemos desechar la gracia. ¿Cuál es ese modo de vivir? Dependiendo de una sola obra que hizo Cristo. ¿Y cuál es la otra manera de vivir? Bajo la ley. ¿Cómo es esa? Dependiendo de nuestras obras y no de la obra que hizo Cristo. Entonces, cuando yo vivo bajo la ley, ¿yo para qué oro? Yo no tengo que orar. ¿Para qué voy a orar? Si igual yo soy el que tomo las decisiones. Yo soy el sabio. Yo soy el que tengo el poder. Yo tengo el control. Yo me mando. Pero
Esa es la manera de vivir bajo la ley, pero bajo la gracia yo todo se lo tengo que preguntar al Señor y dependo para todo del Señor. Todo. Dependo de una obra que Él hizo, no dependo de mis obras. Yo voy a hacer esto para agradar al Señor. Y estoy haciendo obras para agradar al Señor. Eso es ley. Pero yo voy a depender de Cristo para agradar al Señor. El Padre Celestial, lo vimos varias veces acá, cuando ve al Señor Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es en el Hijo. Entonces, cuando estamos en el Hijo, dependiendo del Hijo, es que Él se agrada de nosotros. De resto, no tenemos chance. De resto, miserable de nosotros. Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. Esa es la manera como voy a vivir. Por eso lo que vivo ahorita lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bien, miremos Gálatas capítulo 3, el verso 1. Verso siguiente dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les había presentado a ellos a Jesucristo como, y lo ha presentado crucificado de una manera muy, ¿qué dice ahí? ¿Muy qué? Muy clara. O sea, ellos no tenían duda, fue clarito como se los presentó. Y ellos iniciaron bien, recibieron el mensaje y empezaron bien. Pero luego, ¿qué pasó? Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Los fascinaron, los engañaron, los desviaron. Y ya no eran sabios, ya no eran prudentes, eran insensatos. Ahora habían vuelto a la ley, habían vuelto a las obras, habían vuelto a depender de ellos. Y Él ya les había presentado con toda claridad el poder del Cristo resucitado. Así que esto es una alerta para nosotros. Nosotros, el Señor nos dio esta palabra de 2024 en la cruz de Cristo y estamos aprendiendo el poder de la cruz, poder y sabiduría de Dios. Y de pronto la acogemos y empezamos bien. Pero ojo que podemos ser fascinados, ojo que podemos ser engatusados, desviados, atraídos y desviados. Y soltar la cruz y nuevamente empezar a andar no como el apóstol Pablo, en la fe del Hijo de Dios, sino en nuestras propias fuerzas. Tengamos ese cuidado. Un poco más adelante, aquí en el capítulo 3, versos 13 y 14, Él les hace como un resumen, como el corazón del poder de la cruz. Dice versos 13 y 14 del capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Qué poderosos versículos! Básicamente lo que Pablo está diciendo es: en la cruz de Cristo se hace un intercambio. Les dice: todos ustedes están bajo maldición. ¿Y era así o no era así? Todos bajo maldición. ¿Por qué? Por el pecado. Porque la ley dice: vea, si usted peca, muerte. Y la ley era como un espejo. Uy, pequé, estoy condenado, bajo maldición. Entonces Cristo en la cruz hace un intercambio. Le dice: hagamos esto, yo voy a recibir esa maldición que era para ustedes en la cruz. Si ustedes se acogen a eso, entonces en vez de maldición van a tener bendición. En la cruz hay un trueque. Cristo recibe nuestra maldición y nosotros recibimos a cambio bendición. Sinceramente, es que si esto no fuera, es un asunto espiritual de hecho, pero si no fuera así, uno podría pensar, se necesita ser muy bruto para no tener al Señor. Porque es que ya estoy bajo maldición. No es que me pueda librar, no, es que ya estoy bajo maldición. Y me puedo librar de maldición, de lujo.
Y como si fuera poco, ahora en vez de maldición voy a tener que bendición. Por favor, ¿usted lo va a pensar 2 veces? ¿En serio? De una, ¿cierto? Pero es un asunto espiritual, por eso nos cuesta. Pero acá el apóstol Pablo les muestra a los Gálatas el poder de la cruz y se lo muestra así. Ellos que quieren volver a la ley tienen que recordar que la ley lo que ha hecho es dejarlos bajo maldición y que Cristo les quiere quitar esa maldición y cambiársela por bendición. Ahora, según el versículo 14, ¿cómo está representada la bendición? Versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición está representada en el hecho de recibir el Espíritu. Lo vimos el año pasado con Efesios 1. Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto? Ese es el diseño del Padre. Luego vemos la ejecución del Hijo, pero faltaba la aplicación del Espíritu. Entonces, al recibir al Espíritu, ¿qué nos ganamos con eso? Todo. Porque Él es el que nos comunica toda la obra que el Hijo ejecutó conforme al plan del Padre. ¿Y cuál era el plan del Padre? Bendecirnos. La misma promesa hecha a Abraham. Con los jóvenes hicimos una cosa que a mí me gustó mucho. De las prédicas, yo no sé si a los jóvenes les gustó, pero a mí me fascinó. De las mejores prédicas que yo he podido oír. Él les dice aquí a los Gálatas sobre Abraham, porque ellos quieren volver, es como a eso. Ellos piensan que Abraham, ley, y de ahí no nos movemos. No, Abraham no es ley, Abraham es fe. Es que la ley vino después de Abraham. Y cuando viene la ley, Abraham ya tenía una promesa. La ley simplemente fue algo circunstancial que el Señor usó. Es como esa canasta. Todos ustedes tienen una promesa, pero todavía no es el tiempo y ustedes no son tan juiciosos para esperar ahí quieticos. Los voy a meter a esa canasta para guardarlos. Esa canasta se llama ley. Los voy a guardar ahí hasta que venga el cumplimiento, hasta que pase el tiempo y venga Cristo. Pero ya vino Cristo. Ya no necesitamos la canasta. La canasta solamente los guarda y les da testimonio de parte de Dios de que son pecadores y están condenados, están bajo maldición. Pero el Señor lleva la maldición en la cruz y a cambio nos da la bendición representada en recibir al Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo, Él nos comunica todas las bendiciones. Cuando creemos en Cristo, el Padre nos pone en Cristo y en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. ¿Las quieres disfrutar? El Espíritu Santo te las aplica. ¿Qué es la clave para esto? Porque realmente no me siento tan bendecido. La clave es la cruz. Esa es la clave. Miremos ahorita, para terminar, el capítulo 5, versos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Habla de deseos de la carne y deseos del Espíritu, ¿cierto? Una contienda permanente allí. No puede satisfacer los deseos de la carne y agradar al Espíritu, y no puede hacerle caso al Espíritu y tener todavía los deseos de la carne allí para atender. No, tiene que decidirse. Esa es nuestra lucha. No tenemos problema con el viejo hombre. El viejo hombre ya fue crucificado. Pero sí tenemos problema con la carne. Viejo hombre y carne no es lo mismo.
¿Quién crucificó al viejo hombre? El Señor lo crucificó. Cuando nos pone a nosotros, Él es el Padre que nos pone en Cristo, nos aplica en esa obra de crucifixión. Fue el Padre, fue el Señor que crucificó el viejo hombre. Pero la carne no. Por eso dice el verso 24 del capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿quién es el que tiene que crucificar la carne? Según ese verso 24 de Gálatas 5. O sea, ¿quiénes? Nosotros. ¿Quién crucifica al viejo hombre? Dios. ¿Quién crucifica la carne? Nosotros. Nosotros no podíamos crucificar al viejo hombre. No podíamos. Lo hizo Dios. Pero ahora nos corresponde es a nosotros crucificar la carne. ¿Cómo se hace eso? Ese es el quid. ¿Cómo se crucifica la carne? Porque dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es el primer requisito para que una persona pueda crucificar la carne con sus pasiones y deseos? Ser de Cristo. Está clarito allí en el verso 24. Los que son de Cristo. Si no es de Cristo, no siga así, así va bien. Usted está que peque y peque, hágale, está en lo suyo, ¿o no? Es crudo, pero ¿es así o no? Y hágale que va derechito para el lago de fuego. Siga así, ¿le gusta? Hágale, ¿o no? Es crudo, pero hombre, es así. Pero si es de Cristo, ya es raro que esté peque y peque. Es muy raro, porque la paga del pecado es muerte, pero esa persona no va a ir al lago de fuego. Eso es muy raro. Y la persona no tiene vida, no tiene satisfacción así. Entonces, ¿qué alternativa tiene la persona? Crucificar la carne. Si es de Cristo, tiene el poder de hacerlo. Y al ver Gálatas en conjunto, aquí no hemos hablado del capítulo 4, pero al ver también el capítulo 4, todo Gálatas en conjunto, y con lo que hemos visto hoy es suficiente para darnos cuenta que el Señor ya nos dio todo para poder crucificar la carne. Fundamentalmente lo que dice en el capítulo 3, versos 13 y 14, que nos ha dado la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos comunica toda la obra de Cristo. Entonces, ¿Cristo fue crucificado? Sí. Y no solamente eso, sino que nuestro viejo hombre fue crucificado. Hermanos, esa es la base. Si no tuviéramos eso, no podemos crucificar la carne. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a ser tan capaces? No podemos. Pero el hecho de que Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Ya vimos, como dice en Gálatas 2:20, y ya vimos que se trata del viejo hombre. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que recibimos el Espíritu Santo, que es el que nos aplica toda la obra de Cristo. ¿Cuál es la necesidad que estamos mirando? Crucificar la carne. Entonces, ¿a quién necesitamos para crucificar la carne? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos aplica toda la obra de Cristo. Así como Cristo fue crucificado, entonces ahorita la carne puede ser crucificada gracias al Espíritu Santo. Por eso es que en Romanos capítulo 8, el apóstol nos dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Es por el Espíritu. No es que me voy a agarrar de este púlpito porque estoy que salgo a pecar, estoy que me emborracho, estoy que me drogo, estoy que fornico, pero no lo voy, no, miserable de mí. Ya tengo el Espíritu. Y esas son obras de la carne, sí, pero claritas. Entonces hágalas morir. ¿Y cómo? Por el Espíritu. Tiene que enfocar al Espíritu. Hace 8 días lo vimos. Primero, ¿cómo empezamos? Pensando en las cosas del Espíritu. Y luego terminamos involucrados en las cosas del Espíritu. Y como resultado, vida y paz. Esa es la manera de hacer morir las obras de la carne, de hacer morir eso, de crucificar la carne. ¿Cómo? El Espíritu es la clave.
Cuando tenemos comunión con el Espíritu, cuando lo invocamos el nombre del Señor, le decimos que nos auxilie, que nos ayude. Mire, el apóstol dice, terminando el capítulo 7 casi, lo que les dije ahorita: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero luego dice: mas gracias sean a Dios por el Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la solución. El Espíritu Santo. Ore, ayune, adore, invoque, alabe, confiese la palabra. La carne no resiste, la carne será crucificada con sus pasiones y deseos. Hay que hacer el ejercicio. El Señor ya dijo que así funcionaba y así funciona. Si no lo hacemos, ahora, si la persona no tiene el Espíritu, tiene que empezar por recibir a Cristo, porque sin el Espíritu no hay comunicación de la obra, no hay comunicación ni de la crucifixión, ni de la resurrección, ni de la ascensión. Pero con el Espíritu Santo tenemos toda la obra del Señor Jesús en nosotros. Amén. Ese es Gálatas, mostrándonos la cruz de Cristo. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la revelación de la cruz. Señor, nuestra necesidad no solamente es ser iluminados por el Espíritu en cuanto a esta verdad, sino que ser llevados por tu Espíritu a toda la verdad, ser llevados por tu Espíritu a la experiencia, que tu Espíritu nos comunique a nosotros la obra de crucifixión, que por tu Espíritu podamos nosotros crucificar cada día la carne. Señor, gracias porque te ocupaste de nuestro viejo hombre. Ahora, Señor, por tu Espíritu queremos hacer morir las obras de la carne. Crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, nos negamos a satisfacerlos. Sí podemos hacerlo, no en nuestras fuerzas, es por el Espíritu, es por el Espíritu. Gracias por el intercambio en la cruz, gracias porque te llevaste mi maldición y me diste la bendición, gracias porque hemos sido bendecidos, gracias porque somos benditos, gracias porque estamos en bendición, gracias a la cruz estamos en victoria, Señor. Eso lo declaramos, te damos gracias, Señor. A ti toda honra, gloria y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.